Hola, 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 hola familia, buenas tardes, Dios me los bendiga enormemente y hoy como todos los jueves retomando nuestro discipulado del taller del maestro, mis hermanos reciban bendición de parte de Dios y de cierto modo quiero decirles que estoy contento por aquellos que han acertado y han cumplido, que más que acertar es cumplir con el discipulado, y me alegra mucho por aquellos que están cumpliendo y han hecho la labor de una u otra manera. Demuestran que realmente están interesados en el discipulado, y en el nombre del Señor los felicito de verdad y los animo a que sigan adelante, a que siganse motivando, de que se sigan preparando en la palabra de Dios, y esto me da a mí fuerzas, me da a mí ánimos de continuar con esta labor, ¿sí? Sé que lo que se está haciendo no es perdera de tiempo, al contrario, sé que es un trabajo que tarde que temprano, más temprano que tarde, va a dar frutos de una manera extraordinaria, y eso es precisamente lo que buscamos en estos discipulados, ¿no? Que la gente se prepare y de una u otra manera pues seguir compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a orar para continuar con nuestro discipulado, y vamos a colocar este tiempo, este momento en manos de Dios. Vamos a decirle todos: Padre amado, Padre celestial, Señor mío, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de retomar el discipulado, el taller del maestro, Señor, que ha sido de crecimiento, ha sido de fortaleza, Señor, ha sido de preparación para cada uno de nosotros, Señor. Recordar, estudiar, conocer y aprender, Señor, en cada uno de los aspectos que tú nos has dado para capacitarnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día, por los alimentos, Señor, por la salud, por la vida, Señor, por todo lo que está a nuestro alrededor, porque donde quiera que miramos, Señor, ahí estás tú para decirnos, Señor, para hablarnos, Padre, a través y de por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría que tanto necesitamos, Señor, para hacer lo correcto delante de ti, Señor. No permita, Señor, que caigamos en tentación, y aléjanos, Señor, de esa tentación. Aléjanos de todo mal y peligro, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, me siento contento, alegre de los que ya mandaron sus exámenes, y como lo dicen a uno en el colegio, en la universidad, donde uno se capacita, no lo hagan por la nota, háganlo por aprender, ¿sí? Por aprender. Y mirando todos los exámenes, mirando uno por uno, hay cosas que quedaron seguramente, a los hermanos les queda algún vacío, ¿no? Pero quedaron dudas, quedaron interrogantes al yo mirar las respuestas, ¿sí? Entonces, a cada uno le haré llegar la respuesta. Espero que lo verifique y lo tome de la mejor manera, como una autocrítica para cada uno, y en lo que realmente nos interesa, ¿sí? Obviamente es que nos capacitemos y podamos realmente avanzar en el discipulado. Amén.
Hoy vamos a ver lo que es la lección número 8 y habla con referente a la iglesia, ¿sí? Este día es del día de la iglesia. No les doy aquí las respuestas de cada uno, porque obviamente esto se alargaría. Entonces mejor haré un audio aparte, ¿sí? Para explicarles algunas cosas que veo, como para unos, no para todos. Hay unos que la tienen bien clara con respuesta, con relación al examen, la tienen clara, las respuestas están bien. Hay otros que tienen dudas, ¿sí? Con respecto a lo que respondieron. Espero que hayan utilizado lo que se les quedó para haber contestado el examen. Tuvieron primero que haber escuchado todos los audios, porque de la lección 1 a la lección 7 se sacaron las preguntas, ¿sí? Entonces no podemos responder el examen si no tenemos, o si no habíamos escuchado el audio, ¿sí? Entonces era necesario para varios puntos haber escuchado el audio, que ahí estaban las respuestas. Amén. Entonces en debido tiempo les haré llegar el audio respondiéndole los interrogantes que más de uno tuvo por ahí, que me parecieron como curiosos. Bueno, y volviendo al tema de hoy, vamos a hablar lo que es la iglesia. Y la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? ¿Qué podemos decir que es la iglesia? Pues vamos a ver que primero qué es, de dónde viene esta palabra iglesia, ¿sí? Y la palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿sí? Que significa asamblea de ciudadanos que responden a un llamado, y la usamos para establecer el grupo cristiano, ¿sí? La iglesia de Cristo está considerada como, primero, la iglesia invisible, aquellas personas que son creyentes verdaderos, pero que no sabemos que lo son. Esto por causa de nuestra limitación en el caso del conocimiento. Segundo, la iglesia universal, constituida por los creyentes en Cristo en todo el mundo, ¿sí? Tercero, la iglesia local es aquella que está en cada localidad, pueblo, vereda, ¿sí? Ciudad. Incluso en los barrios encontramos hasta cualquier cantidad de iglesias o de varias denominaciones, ¿verdad? Entonces hoy en día vemos iglesias locales en todas partes. Cuarto, la iglesia militante. Aquellas personas que entendemos que la vida en este mundo es una batalla, que somos soldados triunfantes en la victoria de Cristo, ¿sí? Son las iglesias, prácticamente podemos decir como las células. Podemos decir que son iglesias que se organizan cuando viene el pastor de X o Y congregación y se hace una pequeña reunión, ¿sí? En un lugar, en un parque, en una juntación comunal o en el garage de nuestra casa. Esas son conocidas como las iglesias militantes, como las células. La iglesia triunfante. 5. Los que día a día, en la promesa de que somos más que vencedores, triunfamos ante las batallas de la vida, ¿sí? El propósito y la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para edificar su iglesia, ¿sí? Y ustedes lo van a ver ahí en Mateo 16:16, con el propósito de santificarla, ¿sí? Y lo vemos ahí en Efesios 5,
capítulo 5, versículos 26 al 27. La Biblia nos presenta a la iglesia como, ¿sí? En la Biblia nos presenta la iglesia como, ¿sí? Primero, como un cuerpo. Y nosotros como miembros en particular de ese cuerpo, ¿sí? Que nosotros somos miembros, ¿sí? Cada miembro cumple una función, ¿cierto? Eso lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Segundo, un edificio. Y cada uno de nosotros como piedras vivas, ¿sí? Como lo dice 1 Corintios 3:9 y Efesios 2:21 y 1 Timoteo 3:15 y 1 Pedro 2 del 4 al 5. Tercero, como la esposa de Cristo. Y eso lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 y en Efesios 5:25 al 27. Un día estaremos presentes en las bodas del Cordero, ¿sí? Toda su iglesia estará reunida, ¿sí? Se lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 8. La iglesia, cuarto, la iglesia es un organismo y como organismo el Señor Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y no es como equivocadamente se cree que la cabeza de la iglesia es un hombre, ¿sí? O un pastor. No, la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza se llama Cristo Jesús. El pastor solo es el líder en el momento que Dios lo colocó en ese momento, ¿sí? Como hemos escuchado que Él quita y pone reyes, ¿sí? Y pues nosotros simplemente somos pasajeros en cualquier lugar donde Él nos coloca. Si, hablando directamente de una iglesia, pero si nos colocaron en esa iglesia, simplemente somos pasajeros. Pero la cabeza de la iglesia se llama nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos ahí, mis hermanos, en Efesios 5:23. Y lo confirma Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 18. El Señor como cabeza de la iglesia es su guardián y director. El origen de su vida, el centro de su unidad y la causa de su crecimiento en una iglesia, mi hermano, no lo da el pastor, ¿sí? El crecimiento de este lugar en todos los aspectos, hablando de personal, hablando de milagros, hablando de asistencia, de todos los aspectos, el crecimiento lo da nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Eso debemos de tenerlo hoy directamente bien claro. Amén. Ese crecimiento también lo podemos encontrar ahí en Efesios capítulo 4 versículos 15 y Colosenses 2:19. Ahora vienen a jugar unas responsabilidades del cristiano con su iglesia, ¿sí? Nosotros a ser miembros activos a una congregación, ¿sí? Obviamente que primeramente tenemos una responsabilidad primeramente con Cristo, ¿sí? Y al sernos miembros activos de una congregación, ¿sí? Tenemos que cumplir unas responsabilidades, amén. Y vamos a ver unas 7 responsabilidades
que nosotros como miembros activos de una iglesia tenemos que conocer. ¿Sí? Como ustedes ya pertenecen a la iglesia del taller del maestro, pues ustedes deben tener claro, ¿sí?, cuáles son sus responsabilidades al momento, ¿sí?, que se hicieron parte de esta congregación. Amén. Y yo creo que lo más importante para Albeiro sería la lealtad, no con Albeiro, que quede claro, con la iglesia, ¿sí? La lealtad. La membresía a una iglesia es voluntaria, ¿sí? Por tanto, implica completa lealtad. El cristiano debe escoger una iglesia donde se acomode y tenga compañerismo, sea de afecto, ¿sí?, y sienta, lo más importante, que se sienta bien, ¿sí?, que se sienta confiable, que pueda recibir ese crecimiento espiritual, ¿sí?, y tomar parte activa de esta iglesia, ¿sí? Y eso lo confirmamos ahí, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, ¿sí? Ahí la palabra es puntual y ahí nos dice qué es lo que debemos de hacer de acuerdo a lo que dice la Escritura. Recordemos que nosotros, todo tiene que ser cristocéntrico, que todo tiene que ser guiado de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros, como el maestro, como el hermano, como el pastor, nada se lo puede inventar, todo está ya inventado, por así decirlo, y ya todo está escrito, y eso está escrito y está estipulado en el manual de manuales, en el reglamento de reglamentos, que se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. Amén. Segunda responsabilidad del cristiano: congregarse, es decir, asistir a las reuniones, ¿sí?, a las actividades programadas para la congregación, ¿sí? Y recuerden lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 25. Para el cristiano, las reuniones ocultos de la iglesia debe ser su delicia, ¿sí?, debe ser su prioridad, ¿sí?, no llegar tarde, ¿sí?, no llegar cargado, ¿sí?, o si llega cargado, pues tratar de que esa carga la soltemos y la dejemos en manos de Dios, ahí en la iglesia, en la congregación, ¿sí?, que sea el Espíritu Santo quitando esa carga, quitando ese peso, quitando todo lo que cargamos, porque realmente a eso es que vamos, ¿sí?, a congregarnos, a recibir esa palabra de crecimiento, esa palabra de fortalecimiento, esa palabra de esperanza, ¿sí?, como dice su palabra, ¿sí? No tenemos que dejarnos de congregar, siempre tenemos que asistir a congregarnos para poder recibir esa palabra que tanto necesitamos. Amén. Y eso ahí lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Miento, eso ya esa es de la lealtad, ya me confundí acá, perdón. Pero sí, con respecto a lo de congregarse, está en Salmos capítulo 22, versículo 22, y en Salmos 27, 4. Sí, es un salmo muy bonito, sí, de David, donde nos enseña realmente que nosotros debemos pasar, ¿sí?, todos los días es en la presencia y en el templo del Señor. Tercera responsabilidad del cristiano: debe tener compañerismo con otros cristianos, ¿sí?, o sea, con los que asisten a estas actividades, es decir, una buena relación entre los miembros de la iglesia. Y eso lo encontramos ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, y en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Cuarta responsabilidad del cristiano: tener una vida consagrada. Un cristiano que no es consagrado
o no tiene una vida limpia y santa, es una piedra de tropiezo e impide que la iglesia reciba crecimiento o reciba bendición, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13, ¿sí? Y en Romanos 13 también nos está hablando lo mismo. Y en Romanos 12, versículo 1, vuelve y nos dice lo mismo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Ahí realmente nos está diciendo, ¿sí?, cómo debemos consagrarnos primeramente a Dios y segundo, pues, no servir de tropiezo a nadie, ¿sí? Tener un testimonio recto delante de Dios, mis hermanos. Quinto, responsabilidad del creyente, del cristiano. Debemos de ser creyentes de oración. El cristiano debe orar por lo menos 1 hora diariamente. Y eso no se lo inventa el pastor o el hermano Albeiro. Eso lo vemos ahí en Mateo 6:33, Mateo 26, 40 al 41. Si su vida carece de oración, pronto morirá espiritualmente. Ojo con lo que le estoy diciendo. Si su vida carece de oración, pronto morirá espiritualmente. Y su vida no irá en victoria, sino en derrota, ¿sí? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de hacer cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente y ocupamos ese tiempo que deberíamos de ocuparlo en la palabra de Dios, en las cosas del mundo, ¿sí?, mis hermanos, pues estamos dejando, ¿sí?, que nuestra mente la ocupe las cosas del mundo. Nosotros tenemos que enfocarnos, como dice la palabra de Dios, ¿sí? El hombre espiritual ve lo espiritual y el hombre natural o carnal ve lo del mundo. Así de sencillo, ¿sí? Entonces usted hágase un autoanálisis, verifique de usted mismo y diga qué tan espiritual soy, ¿sí? Pues de acuerdo al tiempo que usted le dedica a la palabra, a la oración, al ayuno, a los discipulados, ¿sí?, a la congregación, y ahí va a tener la respuesta. ¿Qué tiempo le dedica usted a Dios? ¿Sí? Pues si su tiempo se lo dedica más al mundo, pues mi hermano, ahí va a tener la respuesta. Bueno, eso ahí lo encontramos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18. Sexto, debemos poner nuestros ojos en Dios y no en las personas. Ojo, porque aquí quiero ser claro. Puesto los ojos en Jesús. Eso lo encontramos ahí en Colosenses 3, versículos 1 al 4. Y en Hebreos capítulos 12, versículo 2. No miremos a aquellos que son una piedra de tropiezo para la obra del Señor. Ellos recibirán su recompensa, como está escrito en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Nosotros, mis hermanos, no debemos de fijarnos a veces en el pastor si la embarró o no la embarró, si X o Y persona la embarró o no la embarró, cometió algún pecado, ¿sí? Nosotros no nos debemos enfocar en eso. Nuestra mirada siempre debe estar en el Maestro de Maestros, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Pastor de Pastores, ¿sí? El pastor es un ser humano como usted y como yo, ¿sí?, que se puede equivocar. El hermano a la izquierda, como el de la derecha, como el que está atrás, como el que está al frente, es un ser humano como usted y como yo.
he escuchado comentarios, no de esta iglesia, sino del lugar donde yo me encontraba, que no volvía a la congregación porque no le gustaba la forma del predicador, ¿sí? O porque el hombre que estaba escuchando el mensaje, la oveja, se sentía atacada por la palabra que el pastor estaba diciendo. Cuando nosotros nos encontramos o nos enfrentamos, ¿sí? Más bien con la palabra que el pastor nos está trayendo en el día del mensaje, nos confronta la palabra. Y si nos confronta, mis hermanos, es sencilla y llanamente es porque estamos en pecado, ¿sí? Ese sentido de culpa que usted siente en el momento cuando el pastor está hablando algo y dice, uy, ¿quién le contó al pastor que estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro? ¿Sí? Que estaba en adulterio, que estaba en fornicación, que estaba haciendo cualquier cosa que está prohibido, no por el pastor, porque es que la gente cree que el pastor dijo que estaba prohibido hacer esto. Más que ser prohibido, mis hermanos, ¿sí? Es un mandamiento de la ley de Dios, y esto no lo inventa el pastor, ¿sí? Esto lo hace de acuerdo a lo que dice su palabra y de acuerdo a lo que Dios le habla al pastor para que le hable a la iglesia. Nosotros a veces no la debemos, no debemos tomarla directamente contra el predicador, ¿sí? Puede ser el pastor, la pastora, puede ser el que traiga la palabra en ese día, lo que nos está hablando o lo que nos confronta realmente, mis hermanos, es el pecado que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Más bien debemos de examinarnos cada uno qué estamos haciendo mal. Amén. Y séptimo, mis hermanos, y último, deber o responsabilidad del cristiano con la iglesia. Deberes o debemos ser responsables con la iglesia local. Para todas las promesas de Dios hay condiciones o principios que debemos cumplir para poder recibir la bendición. Si esos principios se rompen, no esperemos ser realmente bendecidos. Estos son principios de prosperidad. Eso lo vemos ahí, lo hemos escuchado, mis hermanos, en Malaquías, ¿sí? Capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante hasta el 11, ¿sí? Ahí encontramos lo que es lo de las ofrendas y los diezmos y todo esto, donde el Señor nos llama a que póngame en la prueba, ¿sí? Y en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, ¿sí? Nosotros debemos de darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Para que una congregación, para que una iglesia se sostenga, se mantenga, pues necesitamos nosotros como obreros de esa iglesia, nosotros tenemos un deber, ¿sí? Responsable con esa iglesia, pues responder apoyándola, ¿sí? Colaborando en las actividades, más que ir a dar un aporte económico, es de ir a recibir un mensaje. Y para que esto se sostenga, Dios le va a colocar en su corazón, si es un corazón dador, un corazón alegre, para que realmente ayude a crecer la obra del Señor. Amén. Nosotros debemos de ser fieles, mis hermanos, y no nos olvidemos de estos puntos que son muy importantes y son nuestra responsabilidad como fieles obreros en esta iglesia, donde quiera que usted se congregue, porque realmente usted puede escoger libremente el lugar donde se vaya a congregar, ¿sí? Y no se nos olvide, primero la lealtad, segundo el deber de congregarnos, ¿sí? Tercero el deber de compañerismo con los mismos compañeros de la misma iglesia, el tener una vida consagrada, ¿sí? ¿A quién? Pues como cristianos sabemos que es al Señor,
Debemos ser creyentes de oración, mis hermanos. Debemos poner nuestros ojos siempre en Dios, mas no en el pastor. Debemos ser responsables con la iglesia local, ¿sí? Estos puntos no se nos pueden olvidar, ¿sí? Eso es nuestra responsabilidad. Y a medida que usted vaya adquiriendo esas responsabilidades, muy seguramente Dios le dará un gran alto de reconocimiento dentro de esa misma iglesia. Sí, que la idea es que todos prediquemos, que todos estemos a la altura de llevar y de compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que nos escuchen. Empezando, hoy empezamos y nos toca empezar barriendo, recogiendo las sillas, limpiando el salón o el lugar donde estemos, pues por ahí se empieza, ese es el primer paso, ¿sí? Y ya, al llegar a estar frente al púlpito manejando una iglesia de crecimiento, todo eso lo da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros a medida que nosotros mismos vamos cumpliendo y siendo responsables en esta iglesia, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Eso es lo que tenía para el día de hoy con relación a la lección número 8, que habla con relación a la iglesia, ¿sí? Quiero invitarlos a que memoricen en el orden que llevamos, ¿sí?, los libros de los profetas menores. Los profetas menores están compuestos por 12 libros, ¿sí? Y la idea es que nos lo memoricemos, ¿sí? Que tengamos un orden, porque la Biblia tiene un solo orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y aquí, ¿para qué? Para adelantarle la tarea, se los voy a decir: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último libro del Antiguo Testamento, que se llama Malaquías, ¿sí? Debemos de aprendiéndolo en este orden. Debemos de saber cuántos son, ¿sí? Cuántos los componen. Son 12 libros que componen los profetas menores. Amén. Bueno, Padre amado, Padre celestial, te damos la gloria, la honra a ti, oh Señor, por permitirnos, Señor, poder compartir este día de discipulado, de crecimiento espiritual, Señor. Te pedimos, Padre amado, que este audio no solamente llegue a mis hermanos del discipulado, sino que llegue a personas que aún no han conocido y no conocen tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros trabajos, Señor. Fortalécenos, Señor, para que realmente, Señor, ser fuertes en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por cualquier necesidad que algún hermano, algún necesitado de oración esté pasando, Señor. Escucha tus súplicas, escucha tus palabras, Señor. Escúchalos, Señor, y dales de acuerdo sea tu voluntad, Señor. Sabemos que tú, Señor, nunca nos dejas en vergüenza, Señor. Y cuando no escuchamos o no tenemos respuesta de esa oración, Señor, es muy seguramente, Señor, porque no la necesitamos, Señor. Para un bien mejor, para una mejor oportunidad, tú tendrás cosas mejores guardadas para cada uno de nosotros, Señor. Si algún hermano, Señor, si algún miembro de esta célula, de esta iglesia, Señor, de este discipulado está pasando por enfermedad, Señor, seas tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, levantándolo, llenándolo de poder, Señor, y quita de nosotros, Señor, todo mal, toda enfermedad, toda angustia, Señor, todo problema. Si estamos cargados, Señor, te entregamos a ti nuestra carga, Señor. Tú eres quien nos libras, tú eres quien nos ayuda, Señor, a llevar nuestra vida de la mejor manera, Señor. Nosotros, alejados de ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada, Señor.
Gracias, Señor, por tener misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y por darnos una segunda oportunidad de ser mejores seres humanos, Señor, de ser hijos tuyos realmente, Padre amado. Oramos por cada miembro, Señor, que se encuentra en un hospital, Señor. Oramos, Señor, por las personas que están pasando, Señor, dificultades económicas, Señor, desesperados, Señor, porque perdió el trabajo, porque perdió un ser querido, Señor, porque perdió su hogar. Sé tú, Señor, llevándole y trayéndole paz, crecimiento, Señor, descanso en su vida, Padre amado. Gracias, Padre amado. Salimos de esta actividad, Señor, mas no de tu presencia, sabiendo que tú tienes el control, el dominio de absolutamente todo, Señor, en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan un resto de feliz de tarde, que escuchen detalladamente el audio para que podamos realizar las actividades. Los quiero mucho y nos veremos pronto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y recordemos, como dice nuestro pastor, Cristo es el estilo de vida que usted y yo escogimos. Bendiciones, Dios los guarde.